Pues muy buenos días a todos. Quiero saludar a quienes nos acompañan en esta sesión del Seminario Internacional de Seguridad y Desarrollo en las relaciones México, Estados Unidos y Canadá. Esta es una ocasión muy especial de este seminario. Ha generado una muy positiva expectativa la visita del doctor Pierre Salama. Doctor, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el colegio. También el doctor Juan Manuel Durán, catedrático de la Universidad de Guadalajara, y nuestro colega Leonardo Curcio, quien va a estar acompañándonos por videoconferencia desde Casa Colef. Espero que ya tengamos la señal ahí en Casa Colef. Le doy también la bienvenida a nuestros amigos de otras instituciones como ITESO y nuestras sedes regionales en Juárez, Monterrey, Ciudad de México, a quienes también pues les expreso nuestro agradecimiento por estar con nosotros en esta sesión. Es el día de hoy, pues la conferencia está relacionada con el tema de la violencia en América Latina. Creo que nos va a dar oportunidad para reflexionar sobre la experiencia mexicana en algún sentido comparado, pero en general pues el foco es América Latina, a lo cual pues va a estar dedicada esta conferencia, que agradezco a la doctora María del Rocío Barajas Escamilla, quien sea la conductora del evento. Entonces, Rocío, pues mil gracias nuevamente a todos ustedes, y pues iniciamos el seminario. Muchas gracias. Pues buenos días a todos, bienvenidos a la primera sesión del año 2009 del Seminario Internacional de Seguridad y Desarrollo en las relaciones México-Estados Unidos-Canadá. Ya muchos de ustedes nos han acompañado en el transcurso de los 2 años anteriores en que distintas sesiones se han llevado a cabo. Muy rápidamente me gustaría recordar el objetivo de este seminario, que es que inician de hecho en 2005 y que tiene el propósito general de examinar los principales temas de la relación México-Estados Unidos desde la perspectiva de la seguridad y del desarrollo, dado que consideramos que estas perspectivas pues son muy importantes para redefinir los principales temas de la agenda bilateral y trilateral. También hemos en el transcurso de estos años discutido distintos temas como estos, que son relevantes en esta relación que tratamos de establecer entre los problemas de la seguridad y cómo estos problemas de la seguridad llegan a impactar el problema del desarrollo. En ese sentido, el trabajo, el informe del que nos va a hablar hoy el doctor Salama, pues creo que reflejan muy claramente todas estas relaciones y todas estas temáticas que tienen que ver con la urbanización, la marginalidad, la calidad de las instituciones, la microcultura, la educación, las políticas culturales, etcétera. Entonces, bueno, antes de dar la palabra al doctor Salama, que le damos también de nuestra parte la bienvenida, quisiera rápidamente leer algunos datos curriculares de él. El profesor Pierre Salama, él actualmente es profesor de la Universidad París 13, es considerado uno de los principales científicos sociales, se distingue por ser un académico con una visión multidisciplinaria, crítico, observador y analista profundo. Su obra principal gira alrededor de la economía, la pobreza y la desigualdad social. El profesor Salama es de origen egipcio, nacionalizado francés, y ha realizado importantes contribuciones al análisis de los procesos económicos y sociales de los países en desarrollo, enfocados en 2 principales problemas: la pobreza y la desigualdad en América Latina. Él es doctor de Estado por la Universidad de la Sorbona en París y la agregación en Ciencias Económicas. Él también es un experto en la realización de informes y estudios para diversos organismos como el Consejo de Europa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Consejo de Análisis Económico del Primer Ministro de Francia y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Él es reconocido como un académico que ha animado el debate teórico, además de fomentar proyectos de investigación en su gestión como director del Grupo de Investigación sobre el Estado, la Internacionalización de las Técnicas y el Desarrollo, GREAT, así como el Centro de Estudios de las Dinámicas Internacionales, CEDI,
y como editor o miembro del comité editorial de diversas revistas científicas de origen francés. El investigador de socioeconomía en América Latina es también autor de 15 obras, entre las que destacan La fragilidad de las nuevas políticas económicas, La insoportable miseria del mundo, Riqueza y pobreza, entre otras. También es destacable que en junio de 2006 el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara otorgó el título de doctor honoris causa al profesor Salama en virtud del apoyo académico que ha brindado a dicha institución a través de 10 años de colaboración como profesor ponente y por su destacada trayectoria en el ámbito económico y humanístico. Entonces, sin más, queremos dejar al doctor Salama, él hará una presentación y posteriormente, pues, el doctor Juan Manuel Durán y el doctor Leonardo Curcio harán algunos comentarios. Ya presentaré alguna semblanza de ellos. Entonces, adelante y bienvenido a esta institución y a nuestro seminario. Muchas gracias, es todo. Demasiado. Y quisiera decir, en primer lugar, que agradezco de su presencia hoy para participar a este tipo de seminario sobre la violencia. Y segundo punto, quisiera también que me perdone de mi portuñol que voy a hablar. No tengo una grande capacidad de hablar un castellano correcto, pero me voy a intentar sin mezclar demasiado español con portugués, de hablar de una manera más correcta el castellano. Bien, estoy aquí sobre todo para escucharle, para entender un poco más la violencia. Aquí de una cierta manera, aquí en México, sobre el norte de México, y tal vez más en Ciudad Juárez que aquí, no estoy seguro, es casi un laboratorio de la violencia, precisamente porque la violencia aumenta mucho, de manera muy rápida, en poco tiempo. Estamos frente a una guerra, tal vez entre comillas, no sé exactamente, entre narcotraficantes de un lado y también narcotraficantes de Fuerzas Armadas. Conozco un poco, hace mucho tiempo que trabajo sobre la droga y la violencia, conozco un poco, entre comillas tal vez, algunas experiencias. Por ejemplo, de la Colombia, y me recuerdo que durante los años 90, sobre todo durante los años 90, hubo también una guerra, y una guerra bastante fuerte, entre, sobre todo, las Fuerzas Armadas y el narco, y también las Fuerzas Armadas paralelas y los narcos. Y todo eso era mezclado, porque las Fuerzas Armadas eran también un poco narco, las Fuerzas Armadas paralelas también, etcétera, etcétera. Entonces una gran confusión, entre comillas, y de eso salió una cosa, a saber que hubo un proceso de contaminación. Lo que quiero decir, cuando estoy hablando de un proceso de contaminación, estoy hablando de un proceso que permite precisamente un desplome de la violencia, que se va más allá de la cuestión de la droga, que se va más allá de la cuestión de los narcotraficantes y la guerra entre los narcotraficantes, entre ellos y las Fuerzas Armadas. Lo que quiero decir, existió una situación de casi terrorismo, de terror más precisamente. La palabra no es de yo, la palabra es de Daniel Picot. Se desarrolló entonces una situación de terror y en esa época ninguém podía decir exactamente si la violencia es vinculada o no vinculada a los narcos, o si se trata de una cuestión más general, a saber, la quiebra de un Estado y la quiebra de lo que se llama también la cohesión social. Bien, existen diferentes formas de violencia, no podemos hablar de todas las formas de violencia. Me voy a hablar poco tiempo para sobre todo discutir con ustedes. Aquí se tiene un informe que hice
Se hace poco tiempo, un poco menos que un año ahora, por el Consejo de la Europa, un informe sobre la violencia en América Latina, y también escribí algunos papers sobre la violencia y la droga. Soy economista con algunos test econométricos sobre este tipo de problema. Y se puede encontrar todo eso, si se quiera, se puede encontrar todo eso en mi página web. No tengo directamente la dirección de mi página web conmigo, pero con Google es más fácil de escribir Piazza Amà y después se encuentra la página web. Los papers son en español y entonces se puede leer. Los libros no, porque no tengo los derechos de propiedad. Pero por los artículos no hay problema, sobre todo sobre los artículos sobre la violencia, en la parte que se llama investigación ilícita. La investigación ilícita será por después, a las 11, a partir de las 11 será la macroeconomía, pero la parte sobre la violencia y la investigación ilícita. Entonces, si se va en la página web, se puede encontrarla. Bien, no puedo hablar de todas las formas de violencia. Imposible, sobre todo por un economista, porque un economista se necesita datos. Y cuando existe una desconfianza tan grande frente a la policía, los datos no son fiables acerca, por ejemplo, de la cuestión de los robos, por ejemplo. Pero sobre la cuestión de los homicidios es más fácil. Tenemos datos que no son tan buenos, la verdad, pero tenemos algunos datos. Y podemos, a partir de ese momento, intentar de buscar cuáles son las causas del aumento de la violencia de tipo homicidios. Entonces, mi trabajo es sobre todo concentrado sobre este tipo de forma de violencia, a saber los homicidios. Hubiera podido también trabajar a partir de las encuestas de Latino Barométrico, que son encuestas bastante interesantes, y uso un poco de este tipo de encuestas en el informe, que son encuestas sobre la victimización. Pero, al contrario del trabajo sobre los homicidios, no se puede preguntar a un muerto por qué asesinado. Eso es solamente entonces es una medida, este tipo de encuesta es una medida sobre el grado de confianza acerca de la policía, acerca de los jueces, acerca de la sociedad de una manera general, por un problema de secuestro, por un problema de violencia conjugal, intrafamiliar, por un problema de robo. Bien, eso es la primera cosa. La segunda cosa, sobre los homicidios. La situación es completamente diferente por cada país. Es importante de saberlo. Se puede ver, por ejemplo, en el informe que usted tiene, hay algunos datos que son datos que vienen de Interpol. Son datos que por el año 95 y por el año 2002. En el paper que escribí con Mamadou Camara, haciendo un test econométrico a partir de estos datos, tenemos todos los años. Pero aquí, de ese informe, son solamente 2 años, 95 y 2002. Era imposible para mí de actualizar este tipo de datos. ¿Por qué? Porque precisamente Interpol ahora rechaza de dar los datos. Es interesante de ver. Rechaza completamente de dar los datos, entonces es bastante, tenemos datos por cada país, pero no tenemos capacidad de comparar por cada país porque los datos se construyen de manera diferente y entonces los únicos datos que tenemos son hasta 2002. Se puede ver que en el caso de la Colombia, por ejemplo, en 2002 o 95, no importa ahora, es casi una situación de casi una caricatura. Lo que quiero decir es que si se hace una comparación entre Colombia de un lado y usted habló de Canadá, son dos situaciones completamente diferentes.
completamente diferente. De un lado se tiene, por ejemplo, por el año 2002, no, por el año 95, que me disculpa, se tiene más o menos 90 sí, por 100.000 habitantes que son muertos, 90 homicidios, y más o menos un poco menos que uno por 100.000 habitantes por el caso de Canadá. Entonces son dos casos extremos completamente diferentes. Chile, Uruguay, Argentina están también frente a una situación mucho menos difícil, como si son frente a una situación donde existe una tasa de homicidio bastante débil. A diferencia, por ejemplo, de Salvador, de Brasil y algunos otros países. Lo que quiero decir es que la situación en América Latina es completamente diferente de cada país. Se tiene máximo de homicidios que son los países esencialmente de Centroamérica, más Salvador, más Colombia, y del otro lado, el sur de América del Sur, el sur del Consul, a saber Uruguay, Chile, Argentina, se tiene pocos homicidios. Bien. Segundo punto, la evolución también es diferente. La evolución también es diferente entre el 95 y 2002. Hay algunos países donde el número de homicidios bajó un poco. Es el caso, por ejemplo, de la Colombia. Pero hay algunos otros donde, como Argentina, donde el número de homicidios aumentó. Y Brasil también, sobre todo sobre algunas grandes ciudades y más precisamente algunos grandes barrios de San Pablo o de Río de Janeiro. Ahora, en algunos barrios de San Pablo, usted tiene un nivel de violencia bastante fuerte y será interesante de analizarlo después. Cuando estaba hablando bastante fuerte, estaba hablando de datos que muestran que hay más o menos en algunos barrios 150 homicidios por 100.000 habitantes. Es mucho, mucho, mucho. Es mucho, mucho. Bien. No me gusta eso porque no, tengo la impresión que va a pasarse con eso. Se lo ¿no? come. Es que me la come, ¿sabe? Por las videoconferencias. La verdad, bien, no lo entendí porque conozco la razón. Eso, y entonces, es el aspecto subjetivo que importa. Por ejemplo, cuando se habla con los argentinos sobre la violencia, los argentinos piensan que la violencia aumentó mucho, que ahora Buenos Aires es una ciudad con poca seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que la violencia aumentó, pero la verdad también muestra que el nivel de violencia en Argentina no tiene nada a ver con la violencia, por ejemplo, que existe en San Pablo o en Río de Janeiro. Nada a ver. Por tanto, la gente piensa que estamos viviendo en una situación bastante precaria a nivel de la seguridad. Eso es entonces los factores objetivos, de cierta manera, las medidas, y de otra manera, la impresión de la pobreza. Es bastante importante de conocer los dos puntos, a saber, los hechos de un lado y del otro lado, la impresión, porque la impresión va a dar algunas cosas bastante interesantes. Bien, entonces, si debo hacer una comparación entre México y Brasil, porque de qué se trata, ¿no? Lo que me parece que, infortunadamente, México tiene bastante camino a hacer para ir hasta el nivel de homicidio de Brasil. Lo que quiero decir es que aquí hay más o menos un poco más que 5.000 homicidios cada año, que son sobre todo ubicados en el norte, la verdad. 5.000 por una población total de 100 millones, más o menos. En Brasil, por una población de 180 millones,
de habitantes, hay más o menos 40.000 homicidios cada año. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay una diferencia. Entonces, lo que interesante aquí no es tan el número de homicidios, sino el hecho que subió este número de una muy rápida y que sobre todo es concentrado en algunas rutas de la droga. Y entonces vamos a discutir después de lo que eso puede significar. Para analizar rápidamente, una vez más, la cuestión de la violencia, me voy a... Sí, un momentito, que me disculpa, un momentito de actualidad. He leído, hace poco tiempo, algunos días no más, en un jornal, un diario, ¿cómo se dice? Periódico. Que se llama Folha de São Paulo, que es un diario bastante interesante, bastante bueno. Eso. Dinero ilegal, garantía o liquidez de banco, dice ONU. Entonces, hay ahora denuncia de la parte de la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, sobre el hecho que ahora, como se falta de liquidez en algunos bancos, hay una posibilidad más grande por los narcos de dar la liquidez que se falta. Hay una ayuda entre comillas hoy, que se desarrolla entre un lado los narcos y los grandes bancos. Es interesante de ver eso porque no viene de la parte de un académico, no viene de la parte de un periodista, sino viene precisamente del director del Centro de Viena sobre la droga. Bien, entonces estamos directamente en la discusión. Dos puntos, dos partes, rápidamente, dos partes. La primera parte, las causas, la segunda parte, las organizaciones. Las causas, de una bastante general, lo que se puede decir es la cosa siguiente, es saber, hay mucha gente que piensa, mucha gente que piensa que hay una relación bastante fuerte entre la pobreza y la violencia. Mucha gente tiene miedo de los pobres. Mucha gente piensa que los pobres son criminales, sino potencialmente criminales. Y eso es interesante porque al nivel de la historia se necesita de recordarse que efectivamente en la historia del movimiento obrero también los pobres eran percibidos como criminales en primer lugar. Y hubo una distinción entre los buenos pobres que se necesita de ayudar y los otros que pueden ser criminales. Entonces, a partir de ese momento hay muchos economistas que trabajaron sobre la relación pobreza y criminalidad. Y hay algunos economistas, más sociólogos, que dijeron que no hay relación entre pobreza y violencia. Es una cuestión bastante importante porque tiene algunas consecuencias bastante graves. Voy a dar un ejemplo. Si hace poco tiempo hubo un estudio que salió en los Estados Unidos, un libro también que fue traducido aquí en español, de Levitt, tal vez se conoce, un economista famoso, que mostró como un paradojo el hecho que la criminalidad bajó en los Estados Unidos. Como un paradojo porque le dijo la cosa siguiente, a saber, ¿sabe por qué la violencia cayó en los Estados Unidos? Por una razón bastante simple. Los pobres tienen la costumbre de hacer, y sobre todo los negros, porque los negros son sobre todo ubicados, la pobreza es sobre todo ubicada con los negros. Los pobres tienen la costumbre de hacer mucho, ¿cómo se dice? Children, niños, muchos niños. Pero existe la posibilidad de abortar. Gracias a este tipo de posibilidad de abortar, hubo menos pobres. Y como hubo menos pobres, hubo menos violencia. Es una persona con cravate, seriosa, ¿no? Como yo.
Bien, interesante porque tal vez la persona, este economista, no sabe que aquí es la raíz de la teoría del eugenismo. Y hubo también un grande economista que se llama Erwin Fischer, que era eugenista. Lo que quiero decir, eliminar la violencia consiste a eliminar indirectamente la pobreza, con, por ejemplo, construyendo un hombre nuevo, sin negro, etcétera, etcétera. Lo que pienso entonces es una discusión que tiene muchas consecuencias, que debemos hacer mucho cuidado cuando cuando tentamos de establecer relaciones entre violencia y, por ejemplo, pobreza o otra cosa. Debemos hacer mucho cuidado, porque lo que parecería normal, tal vez tiene, en primer lugar, tal vez no es normal, y segundo, tiene consecuencias mucho más importantes. Entonces, después de la tentativa de hacer ¿cómo se dice?, un test econométrico con Mamadou Camara, en un paper que se encuentro en español en la revista de Economía Institucional de Colombia. Disculpe. Entonces, no es bueno paper, por tomar el otro paper, porque, que me disculpa, porque no sé qué se pasó exactamente. Bueno, de todas maneras, no importa. Sí. Tentemos de establecer una relación entre los homicidios de un lado y otro lado, algunas variables. La primera variable es la eficacia del sistema de represión del crimen, la eficacia. Segunda variable, la parte de 40% de los más pobres en la renta disponible. Tercera, la parte de los 10 más ricos en los ingresos nacionales. Entonces, la segunda y la tercera son una manera de medir la distribución y sobre todo la evolución de la distribución de los ingresos. Después, un indicador de desarrollo humano. Después, un indicador sobre la tasa de crecimiento del PIB. Después, un indicador sobre la tasa de urbanización y, en final de todo, un indicador sobre el tipo de escolaridad secundaria. Es interesante de ver que no era posible de tomar una variable, eso por 10 países de América Latina y sobre más o menos 10 años. Entonces era posible de un punto de vista econometrista de hacer un test bastante robusto, sólido. Es interesante de ver que no fue posible de tomar la droga. Es posible de tomarla indirectamente, pero no era posible tomar la droga. ¿Cómo tomar la droga? ¿Cómo tomar? Sabemos, por ejemplo, que en el caso de la Colombia es un país bastante importante de producción de droga y de tráfico de droga. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de México es un país también bastante importante a nivel de la circulación, tanto a nivel de la producción, a la excepción de la heroína y también de las nuevas drogas, pero no importante a nivel de la producción. Y que también es un país que inicia un consumo también de droga. Sabemos eso, cada país son un poco diferentes acerca de la droga. Todo eso lo sabemos, porque trabajamos sobre la droga. Pero no podemos tomar como variable directamente la droga. Porque, ¿cómo medirla? Con los descomisos, cada año son diferentes. Si se toma, por ejemplo, la producción de droga en una institución y la producción de otra droga que medida por una otra institución, podemos ver que los datos son completamente diferentes. DEA, por ejemplo, va a dar datos diferentes de la ONU, etcétera, etcétera. Eso es un problema para nosotros. Entonces, tal vez podemos tomar la droga como variable a partir del número de homicidios. No, eso no es posible, porque no puedo establecer una relación entre los homicidios de un lado y los homicidios del otro lado.
es un razonamiento circular. Entonces, la única manera es de tomar algunas variables que son un poco como, por un economista, variables proxy, que permiten de entender la violencia a partir de otras variables. Y también podemos hacer lo que hicimos también, lo que se llama, bueno, es un poco de técnica, no me voy a hacerlo aquí, lo que se llama efecto fijo, a saber, eliminar la influencia de un país para saber, por ejemplo, Colombia, para saber cuál es el peso real, por ejemplo, de la distribución de los ingresos sobre la violencia. Podemos hacer de esta manera. Entonces, no tomamos la droga, no era posible de tomar. ¿Cuáles son los resultados? Rápidamente, ¿cuáles son los resultados? Es interesante de ver que la eficaz, mejor es la eficaz del sistema de represión, mejor es la probabilidad que los homicidios no suben. Bien. Eso se llama la represión, de una cierta manera. Es verdad que, por ejemplo, aquí la represión no es tan eficaz. Porque, por ejemplo, lo vi en Nestares, los trabajos de Nestares acerca de México, que hay solamente 1 por 3 homicidios que se van al tribunal. Entonces, eso significa que hay una impunidad. Era el mismo caso también por la Colombia durante muchos años. Pero, entonces podemos decir que si se mejora la eficaz, tal vez, si se mejora, tal vez, el número de homicidios va a caer. Bien. La parte, el segundo y tercero indicador, son indicadores sobre la distribución de los ingresos. Pero lo que me interesa aquí, frente a lo que decimos sobre la pobreza, por ejemplo, es que cuando se hace un test econométrico, se analiza no el nivel absoluto, sino el nivel, como se dice, relativo. Lo que quiero decir, para mí, la buena pregunta es, ¿aumenta o no aumenta el nivel de, ¿cómo se dice?, de homicidios, de un lado? Si aumenta o disminuye la distribución de los ingresos. Entonces no se trata del nivel de distribución de los ingresos, no se trata del nivel de la pobreza, se trata de una cosa completamente diferente, se trata de la evolución de la concentración de los ingresos, la evolución del nivel de pobreza. Estoy diciendo eso porque eso implica el comportamiento de la cliente. Si la cliente piensa, por ejemplo, que hay impunidad de un lado y que del otro lado hay una distribución cada día más concentrada por los más ricos, entonces piensa que efectivamente eso no es normal. No es normal. No tengo confianza con la policía y no tengo confianza con la distribución de los ingresos, entonces me voy a, tal vez, escoger una medida de tipo violento para resolver mis propios problemas. Entonces, eso es importante de decirlo, no se trata de una relación entre el nivel absoluto, sino una relación entre tasa de crecimiento. Es totalmente diferente con concepto. El indicador de desarrollo humano más elevado es el indicador de desarrollo humano, más probable es que los homicidios caigan. El índice de crecimiento de la renta no tiene una gran significación. La tasa de urbanización, y esa era una sorpresa para nosotros, la tasa de urbanización, entonces la evolución de la tasa de urbanización, más rápida es la urbanización, más grande es la probabilidad que los homicidios aumentan. Eso es muy interesante. Eso significa una cosa simple. Eso significa la cosa que cuando crece de una demasiado rápida la urbanización, los servicios públicos, por ejemplo, no pueden seguir. El sistema precario se desarrolla. Y la gente no está frente a una situación donde no espera nada de la parte del Estado. Y si espera nada de la parte del Estado, va a intentar resolver de una cierta manera, hasta tal vez la violencia extrema que son los homicidios, sus propios problemas. Y también, cuando los servicios públicos no pueden seguir a la misma velocidad que la urbanización, eso significa sobre todo para nosotros que el poder de jure del Estado, el poder de jure va a caer.
Y cuando cae el poder de juro, aumenta necesariamente lo que se llama el poder de facto, o otra manera de hablar, el poder de hecho. ¿Y quién tiene el poder de hecho? Puede ser la iglesia, pero puede ser iglesia y secta también. Puede ser los narcos. Puede ser los narcos. Los narcos están buscando un poder de hecho y una legitimación a partir de este tipo de poder, permitiendo, por ejemplo, de dar ayuda a algunos para encontrar un trabajo, para obtener la electricidad, para mejorar, por ejemplo, el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Un poder de hecho. Entonces, cuando hay una brecha entre la tasa de crecimiento de la urbanización de un lado y del otro lado, la tasa de crecimiento de los servicios públicos, dentro de este tipo de brecha entra realmente los narcos. La iglesia también. La iglesia. O la Ha ocurrido. Pero, y tal vez de una combinada. Puede ser, puede existir conflicto. Entonces eso me parece interesante. Y la última, de que me disculpa, la última es la variable escolaridad secundaria. Menos fuerte es la escolaridad secundaria, más probable es un crecimiento de los homicidios. Retomando la cuestión también de la urbanización, porque es una cuestión que me interesa bastante. Retomándola. Se hace mucho tiempo, en los países desarrollados, no sé aquí, la ciudad era quieta, se dice, sin problema, tranquila, sin problema. Y era el campo que era peligroso. Era el campo. Con el desarrollo, entre comillas, de la civilización, puedo traducir de otra manera, con el desarrollo de las relaciones de mercancía, es otra manera de hablar de eso. Tomando el trabajo, por ejemplo, de un sociólogo, filósofo, que se llama Norbert Elias, una persona muy interesante. ¿Qué dijo Norbert Elias? Es que con la aparición de la urbanización, entonces con el desarrollo de las relaciones de mercancía, lo que se pasó es que la violencia va a quedar prisionera dentro de la cabeza de la gente. Porque las relaciones van a aparecer más como relación entre cosas que relación entre personas. Y entonces, más se desarrolla el capitalismo de una cierta manera, más fuerte es la legitimación que recibe el Estado para usar de la violencia. Eso es la expresión de Weber. Lo que quiero decir entonces es que a partir de un cierto nivel, con la migración del campo hasta las ciudades, lo que se pasa es una caída de la violencia en total. Y todo el problema es que ahora estamos diciendo que es exactamente el contrario. Estamos diciendo que ahora el crecimiento bastante fuerte de la urbanización va a quebrar las familias, los sentimientos de solidaridad entre las familias, va a mostrar que el Estado es ausente sobre algunos servicios públicos importantes como el transporte, como el gas, como la electricidad, como la escuela, como el sanitario, etcétera, etcétera. Y entonces va a desarrollarse la violencia. Eso viene no del hecho que la urbanización creció, pero que la urbanización creció de una manera completamente salvaje. Y es un problema que no es solamente un problema por los países como México o como Brasil, también por un país como la Francia.
sabe que, por ejemplo, hace poco tiempo hubo una violencia bastante grande en los suburbios en Francia. Y vale la pena de ver que la violencia era sobre todo importante en los suburbios donde no existió mucho o bastante, una manera suficiente, los narcos. Porque los narcos no costa mucho la violencia cuando precisamente puede controlarla. Pero lo que se pasó es que hubo manifestaciones violentas, bastante violentas, jóvenes que quemaron las escuelas, quemaron también los transportes públicos, porque parece que la escuela no servía nada, porque el proceso de exclusión que acompaña este tipo de urbanización en los suburbios, este tipo de urbanización implica en la cabeza de los jóvenes que la escuela servía nada, la escuela es por los otros, y que para él se necesita solamente de controlar su propio territorio y de intentar de ver a través del poder de la pandilla, etcétera, de ver si existe una microcultura que va a permitir de vivir de una manera micro. Entonces, son personas que no pueden entender que el Estado podría ayudarle. Al contrario, piensan que el Estado es casi un enemigo. Entonces, lo que quiero decir, frente a la postura de Norbert Elias, hubo una evolución que se explica principalmente por el hecho que, a mi opinión, la urbanización no es controlada y que se hace de una manera demasiado rápido y que da lugar a poder de hecho en lugar de poder de jure. Quisiera ahora pasar a la segunda parte, rápido porque, Adelante, claro. que me disculpa, estoy un poco barajo, como se dice, sobre las organizaciones. Trabajé bastante sobre, no podré, pero aquí hay mucha gente que conoce más que yo, sobre las pandillas. Las pandillas son diferentes cada una. Se puede ver aquí, por ejemplo, en el texto hay un anejo, y hay un anejo donde se ve el número de pandillas por cada 100.000 habitantes, sobre todo en América Central. Se puede ver, por ejemplo, que eso viene del trabajo excelente, que tal vez se conoce, de Mauricio Rubio, que trabajó bastante sobre las pandillas y los maras, más precisamente. Y entonces, es interesante de ver la cosa siguiente, a saber que la situación es completamente diferente en cada país. Hay países donde existió una guerra civil como El Salvador, y la manera de resolverla va a permitir o no permitir el desarrollo de la violencia. Primer punto. Segundo punto, hay países donde existió un sistema de expulsión. Lo que quiero decir es que hay mucha gente, jóvenes, que fueron expulsados, por ejemplo, de Los Ángeles hasta un país hasta el país de su padre, pero que no conocieron más, en Honduras, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y no puedo reproducir más o menos el sistema de funcionamiento de pandilla que existió en Los Ángeles hasta los países de América Latina. Lo que quiero decir es, de una cierta manera, la violencia que se importa por el mecanismo de expulsión de la parte de los Estados Unidos, que se importa de los Estados Unidos. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, en Honduras hubo 500 pandillas, número de pandillas, no número de jóvenes, número de pandillas, 500 por 100.000 habitantes, y en Salvador más o menos 153, no vale la pena el 3. Y el país donde hubo menos era Nicaragua, donde hubo solamente entre comillas, 40. Es interesante de ver, sin hacer una discusión de tipo, como se dice, sociológico, que es interesante, pero podemos hacerla después de la discusión, es que se desarrolla un sistema de microcultura dentro de las pandillas.
una guerra entre pandillas y dentro de las pandillas un sistema diferente de microcultura. Y que dentro del sistema de microcultura el símbolo, la cuestión simbólica es mucho más interesante. Eso puede, por ejemplo, permitir de entender por qué las zetas cortan ¿cómo se dice? Los cuellos. Los cuellos. A su nivel de símbolos. Lo que quiero decir es que por la pandilla, muchas veces, por la joven que pertenece a las pandillas, muchas veces el problema más importante es de ver el temor en los ojos de los otros y de se nutrir de este tipo de temor y haciendo eso alimentar la violencia. Pero eso es un análisis bastante general, de tipo psicanalítica, de tipo sociológica, pero es interesante también de decir que todas las pandillas, o todos los jóvenes que pertenecen a las pandillas, no van a quedar necesariamente en las pandillas. Hay algunos que van a quedar 1 año, 2 años, 3 años, practicando un poco de tráfico de droga, etcétera, etcétera. Van a establecer una relación, como se dice, especial entre mujeres de un lado y hombres de otro lado, etcétera, etcétera, que van a establecer código de valores, pero algunos van a escaparse. Lo que quiero decir, todas las pandillas no son necesariamente criminales. Hay algunas que van a virar como completamente criminales, que son los transnacionales de una cierta manera de las pandillas. Para decir eso, que sí, quisiera para terminar, antes de la conclusión exactamente, hacer una cita de una persona un capo en San Paulo, que se llama... disculpe, que no me gusta, que se llama Marcio Camacho, alias Marcolla. Interesante, es el líder del grupo Primero Comando da Capital. Antes de hacer la cita, Primero Comando da Capital, son palabras bastante especiales que vienen de la dictadura, porque durante la época de la dictadura hubo una mezcla entre los criminales de un lado y los prisioneros políticos del otro lado, y los prisioneros políticos aprendieron a los criminales cómo ser un poco más eficaz, cómo construir organización sólida, etc. Y ahora lo que se puede ver es que hay bastante, como si pandilla, que tiene como nombre político. No son políticos, pero tiene Primero Comando da Capital, línea vermelha, significa línea roja, etcétera, etcétera. Y tiene un funcionamiento, una capacidad, sobre todo, de pensar el funcionamiento y su eficaz, de tipo casi guerrillista. Eso es interesante de saberlo, que eso viene sobre todo de la época de la dictadura. Entonces, lo que dijo Marcio Camacho, eso, mis soldados son extraña anomalía del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, miserables o explotados. Hay otras cosas. Se educan en el más completo analfabetismo, se gradúan en las prisiones, como un alien monstruoso escondido en los rincones de la ciudad. Surge un nuevo lenguaje. Es también otra lengua. Estamos ante una post-miseria, que es un filósofo, él genera una cultura asesina. Hay una onda por la tecnología, los satélites, los móviles, internet, las armas modernas. Es una mierda con las chips y los megabits. A la pregunta concerniente al miedo de morir. ¿Son ustedes quienes tienen miedo de morir? Yo no. Aquí, en la prisión, usted no puede venir a matarme. Pero yo puedo dar... yo puedo dar la orden de matarle a usted afuera. Nosotros somos hombres bomba. En la ciudad de la miseria, a 100.000 hombres bomba. Nosotros estamos en el centro de lo no solucionable. Nosotros
somos una nueva especie, nosotros somos como un bicho, y la palabra portugués, diferente de ustedes. Y a la pregunta, siempre un periódico dice, hay una solución. Sí. La respuesta es, usted pudiera salir adelante si cesara o dejara de defender la normalidad. No hay ninguna normalidad. Usted debe de hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Nosotros estamos en el centro de lo no solucionable. Excepto que nosotros vivimos de esto y que usted no tiene ninguna salida. Como lo ha escrito el divino Dante, estamos en el infierno. Ya. Efectivamente. Pero lo peor de todo es que eso corresponde a la realidad. Eso es el peor de todo. Eso explica que para mí los bandidos no son simpáticos. No son Robin Hood. Es otra cosa. Y la prueba de eso es que hubo una tentativa de la parte del gobernador de cambiar de prisión esta persona, este líder, precisamente para que dar más obstáculo al hecho que le podía dar órdenes para organizar el narcotráfico fuera de la prisión. Y lo que se pasó era bastante simple, un brazo de ferro, se dice, hubo un brazo de ferro entre los prisioneros y el gobernador. ¿Qué hicieron los prisioneros? O una cosa simple, o más bomba en el bus durante 3 días en la ciudad de San Pablo. Y también mataron a algunas policías en la calle. Y después de todo eso, el resultado final es que él quedó en su cárcel. Y lo que quiero decir a partir de ese momento es que a partir de eso, algunas investigaciones mostraron la cosa siguiente, que se construyó en San Pablo una sociedad casi secreta, en comillas, a saber, como un sistema de seguridad social bastante fuerte. Todos los criminales deben pagar. Los que pagan más son los que son fuera de la prisión, pagan menos que los que son dentro de la prisión. ¿Y por qué pagar? Precisamente para dar ayuda a la familia de los que son dentro de la prisión. Lo que quiero decir es que se construye entonces una sociedad, que es una sociedad más o menos secreta, y que da como si una contaminación a la sociedad civil. Porque todo eso puede pasarse precisamente porque existe un mecanismo de corrupción hasta las autoridades civiles. Lo que quiero decir, no hay de un lado los bandidos y del otro lado el Estado y la guerra entre los dos, sino que lo que hay efectivamente es una interpenetración más o menos fuerte entre los dos, de tal suerte que al final de todo, cuando llega a un umbral definido, pero no puedo decir cuál es el nivel del umbral, la sociedad viera como una sociedad quebrada y el sistema funciona más como sistema de terror. Entonces, me parece interesante de discutir de todo eso porque pienso que estamos, fortunadamente, pero vamos a discutir de eso, en el caso de México estamos un poco lejos de este tipo de sistema de terror, pero me parece también que se camina de una bastante rápida, tal vez, en algunos lugares, este tipo de sistema. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación que nos ha brindado el doctor Salama y que bueno pone en la mesa una serie de aspectos a discutir. Bueno, para seguir con nuestro programa, porque estamos un poco atrasados, primeramente quisiera mencionar y agradecer la presencia de los colegas académicos y en general público que atiende en nuestras sedes de COLEF Monterrey, Casa COLEF en la Ciudad de México y TESO Guadalajara.
a todos ustedes, y también agradecemos a quienes nos siguen por internet. Esta conferencia está transmitida vía internet, entonces agradecemos pues su presencia en este evento. Bueno, sin más, también quisiera pasar a nuestros comentaristas. En primer lugar, al doctor Juan Manuel Durán, a quien además agradecemos enormemente el que haya facilitado la visita del doctor Salama a esta sede. El doctor Durán es un antiguo amigo del Colegio de la Frontera Norte, maestro de nuestros programas de maestría desde 1984, y rápidamente leeré algunos elementos curriculares de su semblanza. El doctor Juan Manuel Durán obtuvo su doctorado en Desarrollo Económico y Social en la Universidad de París I, en la Sorbonne, en 1980. Fue coordinador de investigador en ciencias sociales entre 1986 y 1991, periodo en el cual él impulsó la creación de varios centros de investigación y la apertura de algunos programas de posgrados, entre el que destaca el doctorado en ciencias sociales por la propia universidad, que inició en 1991 y que fue un proyecto conjunto entre la Universidad de Guadalajara y Ciesas Occidentes, de cual él fue el primer coordinador académico. De 1992 a 1994 fue coordinador ejecutivo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del CUSH, donde fue designado rector de 1994 a 1995 y rector electo de 1995 a 1998, volviendo a ser rector en el periodo de 2001 a 2007. Él logró, gracias al trabajo del doctor Durán, se logró la incorporación de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar a las actividades académicas del CUSH y fundó la Cátedra de Ciencias Sociales Émile Durkheim, inaugurada en 1996 con la colaboración del gobierno francés. Él ha impartido cursos en diversos programas de maestría y doctorado en diversas universidades, además de la propia Universidad de Guadalajara, el Colegio de Michoacán, el propio Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, y ha sido profesor invitado en la Universidad de París 13, el Colegio de la Frontera y la Universidad de Baja California y otras instituciones de educación superior. Fue fundador de la unidad editorial del CUSH, miembro del comité editorial de Espiral, y él se ha especializado en análisis del desarrollo regional y urbano, agrícola e industrial, y el tema sobre el agua y sus repercusiones en el occidente de México. En 1990 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor con perfil PROMEP, y en 1998 el gobierno de Francia lo nombró caballero de la Orden de las Palmas Académicas, y en 2007 la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en grado de caballero. Y bueno, él también tiene múltiples publicaciones, y bueno, le damos la bienvenida y le pasamos rápidamente la palabra. Muchas gracias. Me parece, igual que decía el profesor Salama, muy largo el currículum, pero no tan merecido el mencionarlo tan largo. Quizás lo que yo puedo decir, atendiendo a la petición del profesor Salama y de ustedes, es algo muy breve sobre lo que nos acaba de presentar el profesor Salama. A mí me parece que este informe que hizo sobre la violencia en América Latina, solicitado por la Asociación o la Unión de Países Europeos, finalmente se sitúa en las líneas de trabajo del profesor Salama. Hay que decir que desde sus inicios ha sido un preocupado de los procesos de industrialización y de urbanización, pero desde el punto de vista económico, siempre guardando su perspectiva económica. Y en este informe él nos propone, sin perder esa perspectiva económica, un vistazo sobre uno de los problemas del desarrollo de América Latina, que es el asunto de la violencia. Hay que decir que el profesor Salama trabaja, y creo que posteriormente va a dar una charla sobre esta macroeconomía, y trabaja sobre los asuntos de la crisis.
Sin embargo, los problemas del desarrollo siempre son muy complejos y no pueden ser abordados en su totalidad. Y en este caso, él nos acaba de hablar de un aspecto que es importante en estos momentos también de crisis económica, que es el asunto de la violencia en América Latina. Es decir, hoy en día no podemos tampoco ver separados estos asuntos de crisis económica y violencia. Y yo creo que en su segunda plática él nos lo va a continuar comentando. Él en esta presentación que nos hizo trata de entender las causas del incremento de la violencia en América Latina y parte no de analizar toda la violencia, sino de un aspecto en específico que son los homicidios, y buscando como buen economista datos los más sólidos posibles, y nos presenta estos datos que él obtiene para 10 países de América Latina, donde él corre un test econométrico y finalmente busca el incremento de las causas de la violencia en una serie de aspectos que él va analizando cuidadosamente. Siempre también desde dos asuntos que le han preocupado en toda su obra, es el asunto de la desigualdad social y de la pobreza. Hay que decir que este asunto de la desigualdad social y el asunto de la pobreza, él nos pone al principio de su presentación un poco en guardia, un poco enfrente de estas cuestiones que tienen que ver con entender que la pobreza y la violencia es una relación mecánica, y nos muestra que no es este el asunto que realmente puede fundamentar las causas de la violencia, sino nos habla del problema del crecimiento de las desigualdades. Es decir, en la dinámica del crecimiento es donde se encuentra, no en el estancamiento, sino en la dinámica del crecimiento, las relaciones de desigualdad, las que pueden generar estos problemas de violencia. Es muy importante el análisis y le da mucho énfasis a lo que tiene que ver con el asunto de la urbanización o de la urbanización rápida, o como él lo ha llamado, la urbanización salvaje. Esto para él, junto con la educación, en su análisis econométrico, es lo que fundamenta en gran parte también las causas de la violencia. Es decir, esta falta de pronto de crecimiento rápido, sin servicios urbanos, sin una atención del Estado, que genera espacios para su segunda parte, que analiza qué es la organización, las pandillas, y que a partir de eso él nos hace una reflexión sobre esta nueva cultura de violencia. Hay que decir que también al revisar los 10 países, revisa las situaciones diferentes en estos países de América Latina, y sobre todo nos muestra él una preocupación en el caso mexicano por el rápido crecimiento de esta violencia, sobre todo concentrado en algunas partes él lo comentó, del norte de México. Yo dejaría hasta ahí mis comentarios, decirles que el profesor Salama, yo tuve la oportunidad de revisar también un libro que habla sobre esta preocupación de desigualdades, pero a nivel macro, comparándolo con los países del Asia, América Latina y Asia, que lo acaba de publicar Siglo XXI, y que me parece que se sitúa muy claramente en estas reflexiones de orden teórico y de las aportaciones del profesor Salama. Yo dejaría hasta ahí mi comentario muy breve, más que una crítica que es difícil hacerle uno a quien fue su profesor, y siempre genera las dificultades del caso. Sí diría que
se sitúa en estas aportaciones que él ha venido haciendo sobre los estudios en América Latina y desde su perspectiva como economista. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos igualmente las palabras del doctor Durán y rápidamente también vamos a pasar la voz al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez en Casa Colef, desde donde él nos va a hacer sus aportaciones. El profesor Leonardo Curcio Gutiérrez es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en dicha universidad. Él es sociólogo, maestro en Sociología Política por la Universidad de la Provenza, Francia, y doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España. Él es un investigador adscrito al área de estudios estratégicos y sus líneas de investigación se han desarrollado en los temas de la seguridad nacional y la gobernabilidad. Actualmente él tiene un proyecto de investigación titulado Seguridad y Gobernabilidad en América del Norte, Agendas Nacionales e Integración. Tiene una distinción de investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos en distintas universidades, además de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología, en la Universidad de Valencia, España, en el Centro de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional, y fue creador de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Él ha publicado 5 libros, 2 de ellos en España, y es coautor de 28 libros más. Uno de sus títulos más recientes es La Seguridad Nacional en México y la relación con Estados Unidos. Y bueno, sin más quisiéramos dejarlo. Creo que su currículum habla de su expertise para poder emitir algunos comentarios respecto al mismo tema de este informe de la violencia en América Latina presentado por el doctor Salama. Entonces, bienvenido, doctor Curcio, y adelante. Gracias, doctora Tonatiuh, Juan Manuel, doctor Salama, a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y por supuesto en las otras sedes. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera decir que me da muchísimo gusto estar comentando este informe sobre la violencia en América Latina. Acabamos de escuchar las líneas generales que nos presentó el profesor Salama en los comentarios que hacía el doctor Durán. Yo creo que es muy útil en este país, en México, retomar el tema y las líneas principales del doctor Salama, porque el fenómeno de la violencia es una preocupación creciente en la sociedad mexicana. A menudo lo tratamos de una manera sensacionalista. En muchos sentidos ve uno que se arriesgan en artículos de prensa y en la deliberación nacional cuestiones como intuitivas de que supongo que la violencia depende de esto o aquello. En algunos casos escuchamos mucho a partir de violencia especialmente horrenda, como la que acabamos de escuchar de un individuo al que apodan el pozolero de Teo, que se teoriza a partir de patologías individuales, como si efectivamente la violencia fuera una cuestión solamente atribuible a un comportamiento desviado. Muy a menudo también escuchamos explicaciones fragmentadas de que si hay culturas en Sinaloa, o en Baja California, o en la frontera, o en la zona conurbada de la capital que explican, o en Guerrero, que haya más violencia en algunas partes u otras, y muy a menudo también se discute el asunto como si fuera propio, como si solo en México ocurriera. Esto es, digamos, una enfermedad muy nacional. Creemos que solo suceden en México con ciertas características las cosas, y por supuesto la lectura que ofrece el doctor Salama es que hay elementos, por supuesto, analíticos, categorías que nos pueden ser útiles para analizar la situación de México y ponerla en su contexto preciso. En términos generales nos percatamos con este informe y con la presentación que la intensidad de la violencia es altísima en América Latina, más alta en el Caribe y en Sudamérica que en otras partes, que en países de Centroamérica hay desigualdades enormes, una violencia atroz, por ejemplo en El Salvador, bastante más reducida en otros países. Nos percatamos también que es un fenómeno masculino, lo cual introduce a la sociología que ha tendido al igualitarismo entre hombres y mujeres, cosa por supuesto muy digna de subrayar y muy importante. El tema de violencia
vemos que el componente masculino es predominante y vemos que eso no solo ocurre aquí, ocurre en buena parte de los países donde se estudia. Creo que es algo que merece la pena y que merece la pena estudiar con más detenimiento y que es un fenómeno urbano. El profesor Salama toma este eje del ordenamiento del territorio como un elemento central. Pienso en Tijuana, la imagino, me gustaría estar ahí. Desde que uno llega a Tijuana ve el desorden urbano por todas partes, toda la frontera de México tiene esas características y el fenómeno de las grandes urbes en general demuestra que si el Estado en su manifestación, digamos, de gobierno local ha estado ausente en alguna parte de nuestro país, es precisamente en una incapacidad casi estructural para ordenar el territorio. Una buena parte de lo que viene al final del informe sobre la violencia es que estos jóvenes que viven en ciudades en donde no hay absolutamente ningún tipo de equipamiento urbano, que todo está hecho para pues prácticamente aplastar el individuo, están en el centro, están en el corazón de una buena parte de los problemas. Evidentemente veo un montón de elementos positivos en este informe, positivos desde el punto de vista analítico, se entiende. Hay algunas cosas, profesor Salama, que se las pregunto directamente. Por ejemplo, esboza el asunto de los factores históricos y estructurales de la violencia, la forma de colonización que pudieron haber tenido diferentes países de América Latina. ¿Explicarían o no explicarían, le pregunto, el tema de mayor o menor violencia? ¿Hay algo parecido, un modelo de interpretación de por qué, por ejemplo, la violencia en Colombia es, desde el punto de vista histórico, la forma en que se produjeron, la propia historicidad de esos países, por qué en Colombia es atroz el fenómeno de la violencia y en Perú es bastante más reducido, o por qué, por ejemplo, Salvador tendría los niveles que tiene, por supuesto descontando lo contemporáneo. Usted explicaba el fenómeno de las maras, el desplazamiento de todos esos jóvenes de los Estados Unidos a El Salvador, pero sí hay algo histórico que explica por qué El Salvador tiene más, o tiene esa proclividad mayor a la violencia que Costa Rica. En fin, lo dejo como pregunta, me gustaría escuchar su reacción. Es interesante el tema, la vinculación y el modelo que usted nos explicaba, la correlación que hay entre factor económico y violencia. Y le pregunto también, para animar un poco la discusión, si uno de los factores que explica la violencia en forma de homicidios deriva del crecimiento económico, además de todo lo que usted explica del problema de la urbanización, estos jóvenes que van desarrollando culturas propias ante la imposibilidad de dotarlos de sean políticas de cultura eficaces, si las dimensiones que hoy tiene la economía criminal, así en términos muy amplios, pienso desde falsificadores hasta narcotraficantes, estamos hablando de cantidades de dinero enormes, una economía que se maneja, igual que hay sector primario, secundario y terciario. Ahora el sector del ilícito tiene un peso innegable en nuestra economía. En México, simplemente por recordar algunas cifras, decía el SAR antidrogas de los Estados Unidos, se manejan alrededor de 17,000 millones de dólares, la cifra de negocios de los narcotraficantes. Simplemente esa actividad es una cantidad de dinero similar al sector turístico en México. Lo que se ingresa por turismo es menor a eso. Y bueno, pues igual que se desarrollan personas que se dedican al sector servicios, personal que aprende cocina y aprende a hacer que funcionen hoteles, también se van desarrollando sicarios y una fuerza de trabajo que sirve a una economía que es potentísima y que está ahí. Se lo pregunto también como modelo social más amplio. Hace unos días, no me extiendo en el tema, simplemente lo apunto para dejarlo como inquietud, leí con gran interés un testimonio de una mujer que está prisionera en México, aquí en la capital, la llaman la Reina del Pacífico. La entrevistó un distinguido periodista mexicano llamado Julio Scherer, y ella explica su vida. Dice, mire, en realidad yo he vivido siempre en una sociedad narca, es decir, la sociedad del narcotráfico, y los valores que hemos tenido no pueden ser los valores del Estado. Ella narra, el libro tiene bastante interés, quizá no sea tan elocuente como Marcio Camacho, pero la mujer cuenta
cómo su propia existencia como mujer la ha ido llevando a pasar de un hombre a otro, siempre mediando la violencia. Es decir, un comandante de la policía le gustaba y decía, como en esa sociedad en la que yo me he criado no había las normas del Estado, la imposición automática era la violencia. Esa señora me gusta, entonces yo mato a su pareja y me la llevo. Reproduce, en fin, y con esto quisiera terminar, una serie de reglas que se van, digamos, asimilando en una sociedad y se va arraigando una economía de lo ilícito con una serie de reglas en las cuales la violencia y el homicidio como un elemento fundamental, digamos, de la actividad económica, está ahí y, bueno, pues explicaría su crecimiento en los últimos meses. En fin, a mí me gustaría, por supuesto, congratulándome de poder participar en este seminario, lanzar este par de asuntos, y si el profesor Salama o quienes nos acompañan en la mesa allá en Tijuana me pudieran ayudar a ordenar un poco más esto, junto con las reflexiones que ya se han puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Curcio. No sé si quiere hacer algunos comentarios, doctor. Yo no sé exactamente hasta cuándo podemos quedar aquí. ¿Cuánto tiempo? 10, 15 minutos. Entonces, tal vez me parecía, si es posible, también algunas otras preguntas, y me voy a responder a todas. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Porque si no, si me voy a responder inmediatamente a las preguntas que son bastante importantes, bastante interesantes, pienso que no hay tiempo más para discutir con ustedes. Sí. Miren, pues por cuestiones de horario, como saben, el doctor Salama presentará a las 12 del día la Maestría en Desarrollo Regional. Tiene organizado otro evento con otra discusión, ya la adelantaba, se adelantaba anteriormente. Entonces quisiéramos, pues sí, restringir un poquito las preguntas. Yo probablemente no más de tres preguntas, no más de 4. No sé si en las sedes Monterrey, Casa Colef y Teso hubiese alguna pregunta. Empezamos primeramente con con Monterrey. ¿Hay alguna pregunta? Casa Colef. No, por el momento no, muchas gracias. Casa Colef. Sí, en Casa Colef tenemos una pregunta. Una pregunta, sí, adelante, por favor, les pedimos que traten de ser muy precisos para que todos podamos tener la oportunidad, o también en las otras sedes y Tijuana se pueda preguntar. Adelante. Sí, una pregunta de una persona de los medios mexicanos al doctor Salama. Nos interesa mucho conocer su opinión con respecto a esta geopolítica creciente de la delincuencia organizada en América Latina. Usted nos dice que la posibilidad de contrastar la situación económica con el auge de esta delincuencia aún no está totalmente delimitado. Los medios de comunicación, ¿a dónde debemos de poner la mirada, doctor, para poder transmitir mejor a la ciudadanía el desarrollo, la evolución de este fenómeno del crecimiento de la violencia en nuestro continente? Gracias. Sí, gracias. ¿ITESO? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En ITESO, Sí, por favor, tardes. ya no vamos a poder... Les pedimos que nos disculpen, pero realmente sí estamos ya bien apurados. Entonces sí quisiéramos dar la oportunidad en ITESO. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es en relación a las cifras emitidas por el doctor Salama, en relación a los homicidios, los 5,000 homicidios que se abren aproximación en México por año. ¿Cuál es la relación que existe en las cifras históricamente con los homicidios a hombres y homicidios a mujer, que en este caso serían feminicidios? Y si esta relación va directamente, si es en aumento y directamente con el empoderamiento que está teniendo la mujer en cuestiones económicas. Sí, gracias. Bueno, aquí tendríamos alguna pregunta. Sí, pues las dos preguntas, ¿no? Rápidamente, por favor. Sí, hay otra pregunta, aquí desde ITESO. No, perdón, ya vamos a dar posibilidad a la sede de Tijuana.
Adelante. Usted planteaba ya en la década de los 90 el problema del adelgazamiento del Estado y el crecimiento de la economía informal como generadores de la violencia. Entonces me gustaría que tratara un poco ese tema. El tema exactamente de la economía informal. Adelgazamiento del Estado y crecimiento de la economía informal como dos generadores importantes de la violencia. Sí, rápidamente, por favor. Sí, yo tengo una pregunta también en relación con la economía, justamente, porque me sorprendió que ser economista no tocó mucho este tema y por las obras anteriores de usted. Hablaba al inicio y al final de la descomposición del Estado y de la falta de cohesión que resulta de esta descomposición del Estado. Y al inicio del todo de su plática mencionó justamente esta noticia en relación a la liga entre el capital financiero y el narcotráfico u otro tipo de tráficos ilegales. El asunto es que a lo mejor, bueno, un factor que no nos mencionó en este momento, pero que sé que ha mencionado en otro momento, puede ser el desarrollo del capitalismo tal y como lo estamos viendo en este momento, el capitalismo salvaje y el afán de ganancia muy peculiar que tenemos en este momento, lo que la propia Saskia Sassen ha mencionado como contrageografías de la globalización y el problema un poco de todos estos tráficos que se están dando como parte mismo del capital mundial que tenemos en la actualidad. Gracias. Nada más para antes que empiece, miren, lo que podríamos hacer es que si las personas que están en las sedes y aquí mismo hay preguntas, que si las pueden escribir, ahorita vemos cómo nos las hacen llegar a través de las sedes y mientras el profesor Salama va contestando, pues las vamos ahí poniendo, ¿no? Es una manera en que podríamos a lo mejor, para que no se queden en el tintero. Adelante. Bien, ¿sí? Funciona. Bien, me voy a responder de una manera demasiado rápido, me disculpa. La primera pregunta sobre ¿existe o no existe factor histórico y culturales? Sí, la verdad que existe, pero debemos hacer cuidado con una interpretación exclusivamente cultural de la violencia. Debemos hacer cuidado de eso, porque, por ejemplo, dar algunos ejemplos. Me recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo, 20 años más o menos, era posible para mí de caminar en la ciudad de África Negra, sin problema, durante la noche, sin problema. Ahora es imposible. ¿La cultura se modificó? No, esa misma más o menos. Lo que quiero decir es que hay un peso histórico, hay un peso de la historia, disculpe, hay un peso de la cultura, pero no podemos, debemos tener en cuenta de este peso, pero haciendo cuidado de no dar una interpretación exclusivamente de tipo cultural. Porque pienso que es un error, primero punto, y segundo punto, pienso que a partir de ese momento no hay solución. Los colombianos son violentos porque son violentos. Que me disculpa, hay diferentes, ahora por ejemplo hay una caída de la violencia en Colombia, bastante importante en las grandes ciudades como Bogotá y como Medellín. No es el caso de Cali, pero es el caso de Bogotá. A partir de ese momento lo que me interesa es de ver por qué. Solamente a causa de la política de Uribe de represión, tal vez un poco, o sino también la política de los alcaldes de tentar de recuperar los barrios, de animarlos, de dar un poco más de socialización dentro de los barrios, que sean menos salvajes, de discutir con la gente, de hacer lo que se llama de una cierta manera participación participativa, no sé si es una palabra del Brasil, pero lo que se hizo de una cierta manera, a saber que la gente puede tomar sus propias responsabilidades, discutir y encontrarse, etcétera, etcétera. Eso explica, para mí, que un primer punto, que los alcaldes que son de la oposición fueron reelegidos y también que la violencia cayó. No solamente a causa de eso, también a causa de la política de la represión que se mejoró bastante. Entonces, quiero decir que debemos
debemos tomar en cuenta la cultura, pero debemos hacer cuidado, me parece. Sobre la historia, es verdad que el hecho que hubo una guerra civil y la manera de resolverla en Salvador pesó bastante sobre la irrupción de la violencia en Salvador, pero también el hecho que hubo un regreso forzado de jóvenes que constituyeron las maras que vinieron de los Estados Unidos. Bien, quisiera decir también una especificidad, de una cierta manera, de especificidad de la violencia aquí. Hay el problema del control de las frutas aquí. Lo que quiero decir es que estamos frente a una situación completamente diferente de la situación de Colombia, donde existe una guerra civil un poco, existe producción de drogas sobre todo. Existe una lucha entre, de un lado, los productores que pertenecen a la guerrilla de una cierta manera, entre comillas, del otro lado a las Fuerzas Armadas paralelas y también a las Fuerzas Armadas normales. Y todo esto con cartel, después con laboratorio, porque hay diferentes niveles de producción, hay el nivel de los camponeses y el nivel también de los que trabajan en el laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, y los que trabajan después en el sector directamente financiero para lavar el dinero, etcétera. Lo que quiero decir es que la situación de aquí es bastante diferente. Se trata de controlar las frutas, diferentes rutas, un lado. Segundo lado, se trata de luchar contra el peso de los colombianos. Entonces es un problema de market share, no se dice partage marché, market share, a saber compartir el mercado, etc. Me parece importante eso para discutir de la violencia aquí en México frente al caso de la Colombia. Pienso, me no soy completamente seguro, que el hecho que hubo bastante asesinadas, mujeres asesinadas en Ciudad Juárez con total impunidad, tuvo un rol importante sobre el desplome después de la violencia a partir de la droga, esta vez en Ciudad Juárez. No estoy completamente de eso, pero me parece que el hecho que hubo una impunidad completa, un masacre de mujeres, de las masquillas, me parece que eso dio un señal para que puedan desarrollarse la violencia en esta ciudad. Bien, economía criminal. Evidentemente existe una economía criminal. Por dos razones. La primera, bastante simple. Por ejemplo, en el caso de México, si se necesita de hacer un transporte de la cocaína, por ejemplo, se necesita de controlar los ferrocarriles o de controlar los camiones. Eso es como un medio de producción, es la única manera de hacerlo. Segundo punto es que lo que se llama, hubo una discusión en Italia bastante fuerte sobre la economía criminal y cómo lavar el dinero. Lavar el dinero pasa precisamente por contacto más frecuente con las empresas, porque las empresas permiten de lavar el dinero. Eso no solamente significa la posibilidad de comprar empresas, sino establecer vínculo especial para permitir el lavado de dinero sucio. Y hay otra dimensión. Efectivamente, el turismo, los servicios son los lugares más fáciles para el lavado del dinero. Es más fácil de hacerlo que, por ejemplo, con una empresa que produce carros.
pero se puede hacer también con empresas que producen carros. Y tenemos muchos ejemplos en el caso de muchos trabajos de la parte de los académicos en Colombia que mostraron efectivamente que existe posibilidad de tocar con los precios de importación y los precios de exportación para precisamente lavar el dinero. Hay una otra sobre la economía criminal. Hay la necesidad de enviar por un capo, de enviar su hijo a Harvard, lo que se llama un proceso de nobelización. El sueño de un narco es que su hijo sea una persona respetable, aparentemente, y que también puede trabajar como abogado, por ejemplo, por sus negocios. Lo que quiero decir, existe siempre en la sociedad paralela que se construye a través de la cultura del narco, existe también la tentativa de tener una apariencia, como se notable, ¿no? Eso me parece bastante importante. Hubo muchos trabajos en Italia precisamente sobre este tipo de asunto, ¿no? Precisamente sobre el caso de Nápoles. Bien, el problema es que es difícil de medirla, es difícil porque precisamente la información es completamente incompleta, es completamente oscura. Y entonces es difícil. Me voy a dar un ejemplo. En el caso de la Rusia, después de la caída del muro de Berlín, ¿qué vimos? Vimos que una parte bastante importante de KGB vieron como criminal inmediatamente. Y inmediatamente después vieron como persona muy millonario. En 10 años. Entonces, eso significa, ¿qué significa eso? Eso significa efectivamente la penetración de las actividades criminales con las actividades políticas de esta época en la Rusia. Entonces, hay una dimensión de economía criminal, me parece lógico, pero es difícil de medirla. Y debemos hacer cuidado de una cierta manera con la última pregunta, me voy a después retomar las otras. La economía informal no es una actividad criminal. Sabemos, por los economistas, los economistas tienen la costumbre de hacer una distinción entre las actividades negras, que son las actividades estrictamente criminales, y las actividades grises, ¿cómo se dice? Grises, que son las actividades de las personas que están dentro de empleo de tipo informal. La verdad es que efectivamente la importancia de los empleos informales, que no son actividades criminales, que son actividades ilegales, es poco diferente, que son actividades ilegales, podría permitir de una más fácil un desarrollo de actividad estrictamente criminal. Pienso que de todas maneras es completamente diferente de trabajar como si dentro de con un empleo informal y trabajar directamente en una boca, lo que se llama la boca, donde se fume, donde se vende más precisamente la droga. Debemos hacer cuidado, pero las fronteras son efectivamente un poco difíciles a establecer. Sobre la economía, sobre las medias, no sé si aquí a Monterrey tal vez la pregunta. Y, hay muchos estudios que intentan demostrar que el hecho que hay bastante violencia en las medias, en las películas, etcétera, que hay también algunas emisión de televisión mostrando la búsqueda de los narcos con la grande violencia, etc. El hecho que las medias están buscando siempre un hecho importante, con bastante sangre, puede permitir efectivamente que se banaliza la violencia por los más jóvenes, y que los más jóvenes pueden pensar que
matar a una persona es como un juego, ¿no? A saber que, sí, porque usted sabe, cuando me recuerdo cuando era bastante pequeño, ¿no? Quería matar a mi vecino, mi amigo, porque sabía que después va a jugar conmigo de nuevo, ¿no? Y que no era una situación definitiva. Pero pienso que el desarrollo en las medias de este tipo la presentación de este tipo de violencia puede permitir, facilitar comportamiento un poco más violento, sobre todo si existe un contexto que favorece precisamente el desarrollo de la violencia. ¿Qué decir más sobre el modelo social? La reina del Pacífico, sí, efectivamente un modelo social, es un modelo social, pero pienso que también es un discurso de la parte de la reina del Pacífico. Sabía exactamente qué está haciendo. Es su discurso, entre su discurso y la capacidad para mí de entenderlo, hay una brecha. Pienso que existe una cultura de la violencia, existe una cultura de los narcos, es una sociedad paralela, lo vimos con algunas citas, pero una sociedad paralela es una sociedad que no es completamente independiente de la sociedad real. Lo que quiero decir, se establece mucho vínculo entre los dos. Y debemos pensar a este tipo de vínculo. Y porque existe este tipo de vínculo, no puedo dar una gran confianza a la declaración de la reina del Pacífico. Y prefiero el libro que salió sobre ella hace poco tiempo, de cómo se puede escribirte, que otra. Sobre el capital financiero, rápidamente. Es verdad, fue un poco sorprendido por la lectura, hace 2 o 3 días, la fue a San Paulo, diciendo de la parte de un responsable de la ONU, diciendo que ahora no los narcos están ayudando a los bancos, sino los bancos están esperando una ayuda de los narcos. Es diferente, porque efectivamente por los bancos se falta de dinero, de liquidez, pues, precisamente. Bien, pero lo que me interesa bastante, trabajé bastante sobre la manera de lavar el dinero en Colombia. Hay mucho trabajo. ¿Sabe lo que aparece? Es que las maneras complicadas de tipo financiero son las que costan más que para lavar el dinero, lo mejor es de hacer contrabanda, por ejemplo. Antigua manera, usar la diferencia de precio, enviar el dinero directamente usando de todos los inmigrantes que son en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por un capo es difícil de controlar un financiero, para mí también, ¿sabe? Porque estamos pagando bastante la crisis a causa de los financieros. Pero lo que quiero decir es el mismo problema por un capo. Para controlar lo que se pasa al nivel del sector financiero, él debe pagar mucho más. Pagar mucho más implica un nivel de concentración que no existe siempre. Vamos a parar porque después hay muchas gracias. No fue posible de responder a todo, pero porque un cafecito. Sí. Muchas gracias. Vamos a concluir ya esta sesión. Reitero nuestro agradecimiento al doctor Pierre Salama, a Leonardo Curcio, espero todavía esté allí en Casa Colef para agradecerle esta generosa disposición de su tiempo y la participación con nosotros, a todos los colegas de las sedes, a ustedes, mil gracias. Yo nada más quiero cerrar señalando que ya estábamos preocupados, ahora estamos creo un poco más con relación al tema por la frontera misma. Si la producción social de la violencia está cobijada en estos espacios de exclusión y de marginación, pues la frontera es como muy proclive a esta estructura, pues justamente por su espacio geográfico, como crece, y por mercado. En fin, hay varios factores que nos harían
pues más explicable la violencia que tenemos en la frontera mexicana en estos momentos. Gracias, Rocío, por todo. Doctor Durán, mil gracias también por todas las facilidades de esta reunión y a ustedes, pues, gracias, y seguimos explotando el trabajo del doctor Salama con una nueva conferencia. Sí. Muchas gracias, doctor, nuevamente.